Bien, para Esquerra Unida, organizar este acto de solidaridad con el pueblo hondureño era una asignatura pendiente. Es verdad que participamos en una plataforma unitaria que se ha creado de solidaridad con Honduras, pero queríamos tener un debate especial, una exposición especial sobre lo que está pasando en Honduras, porque entendíamos que en estos momentos era la piedra de toque de la solidaridad internacional, por muchos motivos. Por eso agradecemos profundamente a la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, OSPAL, haber podido colaborar y coorganizar este acto. Ellos en estos momentos están organizando toda una gira con dirigentes del Frente de Resistencia de Honduras por todo el Estado y nos ha permitido, por tanto, tener con nosotros una voz cualificadísima de la resistencia que luego presentaré, pero que nos puede acercar más a los problemas y a las necesidades que tiene en estos momentos el pueblo hondureño. Y yo quería deciros que en estos momentos se trata de organizar el mayor clamor internacional y el mayor aislamiento de un gobierno golpista que ha privado de la libertad al pueblo hondureño y que en estos momentos, si algo ha tenido de bueno, y pongo entre comillas bueno, este golpe es que el pueblo hondureño ha sabido reorganizar la resistencia, ha sabido organizarse, no se ha escondido en las catacumbas, al contrario, cada vez es más fuerte, más decidido y más determinado en la lucha por restituir la Constitución, las libertades y la legalidad democrática. Se trata de extender un clamor mundial que ayude al pueblo hondureño a recuperar esta legalidad, a la reposición del presidente de Zelaya frente a esta minoría golpista que hoy está intentando gobernar un país que se resiste, y además de recuperar ese proceso democrático esperanzador que se estaba abriendo camino en Honduras. Sobre eso hablarán los compañeros que están en la mesa, pero yo lo que sí que quiero plantear con muchísima claridad es que lo que pasa en Honduras no es un hecho aislado. Honduras representa que un nuevo pueblo se une a ese proceso revolucionario, a ese proceso democrático que recorre América Latina, que intenta recuperar el futuro y la soberanía de su futuro, recuperando el poder sobre la riqueza, sobre las materias primas, sobre su economía, sobre la democracia, sobre los instrumentos que les permite participar, un proceso profundamente democrático y participativo, y Honduras se incorporaba a todo este movimiento revolucionario latinoamericano. Por tanto, es un banco de pruebas. Lo de Honduras es un banco de pruebas. Y si nosotros sabemos en estos momentos ayudar al pueblo hondureño a recuperar la democracia y la legalidad institucional y las libertades, estaremos ayudando a que todo este proceso latinoamericano puesto en marcha y sobre el que hoy todos los demócratas del mundo miran, tenga cada vez más influencia. Y son pueblos que están demostrando que pese a el poder de rapiña con el que siempre las multinacionales han expoliado territorios riquísimos y que siguen siendo ricos y que llevaron a la miseria más espantosa a millones de personas, son pueblos que están demostrando que son capaces de luchar y en las peores condiciones recuperar el futuro, su futuro, desde la propia gestión que están haciendo en estos momentos gobiernos populares, gobiernos democráticos y ellos mismos autoorganizándose. Por tanto, ese es el sentido de este golpe, ese es el sentido de la importancia de la solidaridad y ese es el sentido de la importancia de que el pueblo hondureño recupere la libertad, recupere la vuelta de Zelaya, la reposición del presidente y la continuidad en el trabajo que estaba desarrollando. Pero en estos momentos, y frente a unos golpistas que secuestraron y expulsaron el 28 de junio a su presidente legítimo, unos golpistas que rompieron este proceso democrático al que me refería,
Frente a esa situación, en estos momentos, nosotros, como Izquierda Unida, como Esquerra Unida, estamos reclamando que el gobierno de Zapatero haga una mayor presión internacional para que todavía sea mayor el aislamiento de los golpistas, no del gobierno de facto como se intenta vender, sino de los golpistas, porque no tienen más nombre que ese. Que se restituya al presidente Manuel Zelaya. Queremos exigir y seguimos exigiendo, y ahí está haciendo un trabajo, yo diría que ejemplar nuestro diputado Billy Meyer en la Unión Europea, para trabajar una repulsa por parte de los organismos europeos hacia el gobierno golpista. Queremos que el 1 de enero, que se hace cargo España de la presidencia europea, lo primero que vaya a Europa sea una declaración de apoyo a la restitución de la democracia y de la legalidad en Honduras. Esperemos que a lo mejor eso haya llegado antes. Pero si por algo tiene importancia la solidaridad en estos momentos, es porque con Honduras, es porque en estos momentos se ha puesto en marcha por parte del gobierno golpista un proceso que pretende tener legalidad internacional, apoyo internacional, unas falsas elecciones sin ningún tipo de garantías democráticas para los votantes, para el pueblo hondureño, el 29 de noviembre, con el que se pretende dar visos de legalidad a una situación en la cual nosotros entendemos que es una situación de sometimiento de un pueblo, de anulación de su capacidad para hablar y para decidir. Por eso estamos exigiendo y exigiremos en todos los ámbitos donde lleguemos que no se apoye o se valide el proceso electoral que en estos momentos está en marcha, porque es un proceso que pretende dar continuidad bajo una falsa legalidad a los intereses económicos que están detrás de este gobierno, que son los poderes más reaccionarios, los poderes que han sometido secularmente al pueblo hondureño a situaciones de miseria, que se han cobrado víctimas de hambre, víctimas políticas, y que en estos momentos están dando un ejemplo de resistencia, de que quieren salir precisamente de ese sometimiento al que siempre se les redujo. Y Honduras es el país más pobre de Centroamérica. Honduras apenas tiene 7 millones de habitantes, pero Honduras está dando un ejemplo de que no se para y de que está ahí. Y yo, sin más, voy a pasar la palabra y presentaros aquí a los compañeros que están en esta